Hola chicos, muy bien. Vamos a analizar ahora una zapata aislada, desde el punto de vista de los costos, es decir, vamos a hacer la cuantificación de los materiales necesarios para poder construir esa zapata. Esta cuantificación, ya se habrán dado cuenta, es totalmente diferente al cálculo de los números generadores o de las cantidades de obra que ustedes obtuvieron el semestre pasado, ya que corresponden a la totalidad de los elementos estructurales de una obra completa. Es decir, cuántos metros cuadrados de muro, cuántos metros cuadrados de losa, cuántos metros cuadrados de firme, cuántas zapatas, en fin. El análisis que hacemos nosotros es cuánto concreto necesitaremos, cuántas varillas, de qué calibre o de qué diámetro de varilla, cuántos estribos, cuántos clavos, cuánta madera, para poder construir un solo elemento, ya sea un metro cuadrado de muro o un metro cuadrado de losa o una zapata, como en este caso, que normalmente las zapatas se manejan por pieza, es decir, toda la zapata se tiene que analizar, no se analiza ni por metro cuadrado ni por metro cúbico, normalmente se analizan por pieza. Entonces, desde la perspectiva del análisis de pieza, vamos a ver esta zapata. Muy bien, la zapata es de 1,20 por 1,20 metros, con un dado de 20 por 20 centímetros, y posteriormente se reduce ya en la parte de columna, para conectar con la dala de desplante o con la viga de desplante, a un 15 por 15 centímetros. Eh, la, Dentro del armado de la parrilla de la zapata tenemos aquí unos ganchos a 90 grados. Estos ganchos miden aproximadamente 5 centímetros. Aquí los estoy marcando, no estaban marcados. También vemos que la zapata no es recta totalmente, tiene aquí una pendiente y más o menos también hay 5 centímetros eh, de diferencia en altura en esta zona. Y finalmente en la parte donde el dado se reduce ya para lo que es la columna, tenemos más o menos 30 centímetros hasta llegar a la superficie. Con estos datos vamos a empezar el análisis de cada uno de los elementos o de los materiales, o por lo menos de los más importantes que están reflejados aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar primero calcular el área de la base de la zapata, es decir, 1,20 por 1,20, y nos va a dar 1,44 metros cuadrados. También necesitamos el área del dado de 0,20 por 0,20, que nos da 0,04 metros cuadrados. Estas áreas son importantes porque a la hora de calcular el concreto vamos a dividir en dos zonas la zapata. Primero, una zona donde nos quedaría rectangular, y siguiente, esta zona que forma una pirámide trunca, ¿va? Entonces, esto lo necesitamos para calcular el volumen de la pirámide trunca, que viene siendo el volumen número 2. Y comenzamos con concreto. El concreto, empezamos entonces con el volumen 1, que es como si fuera una zapata rectangular en la sección, y tendríamos 1,20 por 1,20, que son las dimensiones del área. Eso multiplicado por 0,20, que sería la altura que estaríamos manejando hasta este punto. Ahora, esto nos da 0,288 metros cúbicos. Lo que sigue es calcular esta zona, que es el volumen 2, que parte de aquí y hasta la zona superior. Esta parte de aquí, esta pequeña pirámide trunca. Ahora, el volumen de una pirámide trunca está dado en este cálculo que estoy haciendo. Es la altura entre 3, que multiplica a la suma de las áreas más la media geométrica de las áreas. Esta raíz cuadrada de la multiplicación de las áreas se llama media geométrica. En teoría ya deberían de saberlo.
Entonces, con esta fórmula nosotros encontramos el volumen de esta pirámide trunca, de este pedacito que nos falta de la zapata, ¿sí? Si tú no quieres hacer esto, tú puedes agarrar el punto 25 centímetros y calcularlo como si fuera una zapata rectangular. La diferencia en volumen no va a ser muy grande. Lo que sí tendrías que hacer es reducir, si tú haces eso, reducir un poquito el porcentaje del desperdicio. En este caso yo les estoy haciendo el ejemplo calculándolo lo más preciso posible para que ustedes se den cuenta de cómo influye la parte de la geometría a la hora de estar haciendo estos cálculos. Aplicando precisamente la fórmula para calcular el volumen de una pirámide trunca, encontramos que el volumen 2 es de 0.0286 seriado metros cúbicos. Recuerda, esto significa que el 6 se repite de manera infinita. Ahora, ya que tengo el volumen 1 y el volumen 2, necesito entonces el volumen de concreto 1. ¿Por qué volumen de concreto 1? Porque nada más estoy en esta parte de la zapata. Me falta el volumen del dado y me falta el pequeño volumen también de la columna. Entonces, yo voy a calcular en este momento el volumen de la base de la zapata, que viene siendo la suma de estos dos volúmenes y me da 0.316 seriado en metros cúbicos. Sumar este con este. Ya que los tengo, ahora me voy a calcular el volumen de concreto 2, que viene siendo el área del dado, 0.20 por 0.20, por 0.9 metros. Aquí están mis 0.9 metros. De aquí arrancan y aquí terminan. ¿Sí? Esta pequeña pendiente no la vamos a considerar. La vamos a considerar a 0.90. Entonces aquí termina. Con esto yo tengo el área por la altura y me da el volumen de esa zona. Finalmente voy a calcular el volumen de este pedazo, de esta parte de columna, donde se reduce a 15 por 15 centímetros y que tiene una altura de 30 centímetros. Entonces el volumen 3 sería 0.15 por 0.15 por 0.30 y aquí tenemos el resultado de su volumen. Para encontrar el volumen total de concreto que se necesita, pues tengo que sumar los tres volúmenes que acabo de calcular. 0.316 seriado más 0.036 más 0.00675. Ya que los sumé, pues de una vez aprovecho y le aplico el factor que corresponde al desperdicio. En este caso yo estoy utilizando un 3% de desperdicio, ¿sí? Pero este factor ya me va a dar el resultado final. De manera que el volumen de concreto que yo requiero para una zapata de este tipo es de 0.3702 metros cúbicos. ¿Va? Ya tenemos el concreto. Este es el concreto para una zapata. Vamos con el acero. El acero también lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a analizar la parrilla y luego vamos a analizar la columna. ¿Sí? Y la columna viene siendo, bueno, dado y columna, porque si nos fijamos el armado es el mismo. Entonces nos vamos al acero. En el caso de la parrilla tenemos que notar algo. Si bien nuestra zapata es de 1.20 por 1.20, el acero no puede llegar hasta la orilla. El acero siempre debe estar recubierto. Y normalmente en las zapatas recubrimos de 5 a 7, 7,5, 10 centímetros el acero. En este caso le estamos dando un recubrimiento de 5, que serían 5 centímetros aquí, 5 centímetros aquí, ¿sí? Pero también tenemos 5 centímetros acá, 5 centímetros acá, ¿sale? Entonces, si mide 1.20, la varilla por lógica, ¿sí?, tendrá que medir 1.10. 1.20 menos 5 menos 5, es decir, 1.20 menos 0.1 me da 1.1, ¿sí? Vamos entonces a hacer la operación completa. La longitud de la varilla va a ser 1.20 metros menos 2 por 0.05, que son estos espacios de aquí, del recubrimiento. Aquí lo dice, ¿sí? Luego, más 2 por 0.05, y aquí dice por qué, porque le estoy agregando los ganchos. ¿Cuáles ganchos? Estos ganchos que se ven aquí, ¿ok? Entonces yo tengo ya perdón, la longitud total.
resulta que al final la longitud es de 1.20 metros. Ahora, en este caso nos da lo mismo que la longitud de la zapata, pero recuérdalo, le estoy quitando 5 centímetros a cada lado por recubrimiento y le estoy agregando 5 centímetros a cada lado por el gancho, de manera que de todas maneras va a quedar recubierto porque el gancho viene hacia arriba, ¿va? Entonces, la longitud de cada varilla es de 1.20 metros. Luego tengo que calcular el número de varillas que voy a utilizar. Para eso yo utilizo 1.20 metros menos el recubrimiento de 5 centímetros de cada lado, por eso está multiplicado aquí por 2, y este resultado lo voy a dividir entre punto 15. ¿De dónde sale el punto 15? El punto 15 sale de la especificación. Aquí me dice parrilla doble armada con varillas de 3/4 a cada 15 centímetros en ambos sentidos, ¿vale? Entonces yo vengo aquí y hago mi operación, ¿sí? Al resultado que obtenga de aquí le voy a sumar un 1, porque lo que estoy obteniendo aquí son los espacios. El número de varillas va a ser más 1. El resultado de esta operación me da 8.3, es decir, esto me da 7.3 más 1, 8.3. Para redondearlo, como estamos a menos de 0.5, lo dejamos en 8. Es decir, vamos a colocar 8 varillas aquí, ¿sí? Y ya el recubrimiento veremos cómo lo acomodamos, ¿vale? Entonces ya son 8 las varillas que necesito. Entonces el número de varillas total es el doble, porque son las varillas en el sentido horizontal y son las varillas en el sentido vertical. En este caso, como ambos lados de la zapata miden 1.20, pues simplemente lo multiplico por 2. Si no midieran lo mismo, yo tendría que calcular la longitud, primero la longitud de las varillas verticales y luego el número de varillas que tendría que meter yo en esta sección vertical. Pero en este caso, bueno, tenemos que, al ser simétrica, pues lo multiplicamos por 2, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el peso de esa parrilla, ¿sí? Entonces comenzamos con el peso de la parrilla. Y ya que tenemos aquí el número de varillas, lo que vamos a hacer es calcular el peso de la varilla. En primer lugar, la varilla mide 1.20 metros. Ya las tenemos aquí. Vamos a tener 16 varillas. Ya están aquí, ¿sí? Ahora lo multiplico por el peso por metro de la varilla. En este caso, la varilla de 3/8 pesa 0.560 kilogramos por cada metro. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es multiplicarlo por ese peso. Y voy a obtener un peso de la parrilla de 10.752 kilogramos. ¿Va? Entonces ya llevo este peso. Luego voy a calcular el peso de columna y dado, o dado y columna, es decir, de todo este armado, ¿sí? En la parte de abajo, aquí debe haber un recubrimiento de 5 centímetros, ¿sí? Entonces, a la altura total yo le tengo que quitar esos 5 centímetros. Pero también, si nos fijamos, la varilla da vuelta y se alarga en un gancho, como lo estamos viendo aquí y como lo estamos viendo acá. Ese gancho, pues depende del armado que estemos haciendo, de la propia parrilla, pero en este caso me da aproximadamente 25 centímetros, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar una longitud de gancho para poder amarrar bien la varilla de la columna con las varillas de la parrilla. Voy a utilizar 25 centímetros. Entonces vamos con el peso de lo que corresponde a dado y columnas. Tenemos 4 varillas, el armado me dice que lleva 4 varillas y lo tengo que multiplicar por la longitud de las varillas. La longitud es 0.20. ¿Por qué 0.20?
porque aquí tenemos punto 25, pero recuerda que esta debe estar recubierta por lo menos 5 centímetros. Le quito 5 centímetros y me van a quedar punto 20. ¿Ok? Entonces, son detalles que hay que ir viendo detenidamente. Punto 20 más punto 90, que es la longitud del dado, más punto 30, que es la longitud de la columna, más punto 25, que son los ganchos de abajo. Eso, al multiplicarlo por 4, voy a obtener la longitud total de varilla. Y al multiplicarlo por punto 560 kilogramos por metro, que es el peso por metro de la varilla de 3 octavos, voy a obtener el peso del dado y columna. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer para obtener el total de varilla número 3 es sumar este peso, estos kilogramos, con estos kilogramos de aquí. Y vamos a obtener 14.448 kilogramos. ¿Por qué? Porque a la suma de estos dos pesos de varilla le estoy agregando también un 5% de desperdicio. ¿Vale? Entonces ya con el desperdicio obtengo 14.448 kilogramos. Y esa es la cuantificación de la varilla para una pieza de zapata. Vámonos a los estribos. En los estribos me dice que tengo un dado de 20 y luego se reduce a una columna de 15 por 15. ¿Sí? Entonces, al final voy a tener 15 por 15 y voy a tener que recubrir mis 4 varillas. Entonces lo que vamos a hacer es poner un recubrimiento mínimo, que en este caso es 2.5 centímetros, para poder tener perfectamente cubierta la varilla. Entonces si yo le quito 2.5 centímetros de cada lado, me van a quedar 15 menos 2.5 menos 2.5 me van a quedar 10. Entonces quiere decir que estas varillas están separadas por 10 centímetros. De este extremo a este extremo de varilla y de este extremo a este extremo. Entonces esa es la longitud que vamos a considerar, 10 centímetros. 10 centímetros y como esto es cuadrado pues tengo 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces la longitud del estribo va a ser 4 por punto 10 para obtener este cuadrado, más 2 por punto 065. Ahora, ¿de dónde sale este punto 065? Bueno, las especificaciones en cuanto a los dobleces en los estribos me especifican que, o me dicen que este gancho de aquí y este gancho de aquí deben de tener una longitud de por lo menos 10 diámetros del material con el que estamos haciendo el estribo. En este caso es de 1/4, punto 25 de pulgada, entonces debemos de tener 10 veces ese diámetro. Si lo expresamos en centímetros nos va a dar como 6.3 centímetros. Pero también me indican que el mínimo que debe de tener con estribos de alambrón, que este es el caso que estamos trabajando, es de 6.5 centímetros. Entonces aquí está 6.5 centímetros. Y son dos ganchos, por lo tanto a la longitud del estribo de 4 por 10 centímetros le tengo que agregar los ganchos de 6.5. Voy a obtener una longitud de 0.53 metros de estribos. ¿Sale? De estribos. ¿Va? Ahora, ya tengo la longitud. Ahora necesito saber cuántos estribos van a caber. ¿Cuántos necesito? Me dice que los estribos están separados a cada 15 centímetros. ¿Vale? Están a cada 15. ¿Dónde van a estar alojados? Pues si nosotros sacamos toda esta altura vamos a tener 1.45 metros, pero recuerda que aquí hay un recubrimiento de 5, por lo tanto me van a quedar 1.40 metros. Entonces vámonos a los estribos y vamos a encontrar 1.40 metros entre 0.15 metros, que es la separación, y con esto encontramos los espacios. A esos espacios le agregamos 1 y vamos a tener el número total de estribos. ¿Sí?
el total de espacios me da 9.3. Si yo le agrego 1 me da 10.3. Igualmente redondeamos y vamos a tener 10 estribos en esa zona. Lo que me falta ahora es entonces calcular el peso. 0.53 metros de la longitud del estribo por 10 estribos por 0.25 kilogramos sobre metro, que es el peso del alambrón, ¿sí? Por cada metro, por 1.05, que es el desperdicio, 5% de desperdicio. El peso total del alambrón para los estribos es de 1.391 kilogramos. ¿Qué nos falta? Nos faltan los amarres con alambre recocido, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar alambre de calibre 16, no de calibre 18, ¿va? Que es un poquito más resistente el calibre 16. Entonces, veamos. Primero tengo que sacar los amarres de la parrilla, y lo primero que tengo que hacer es obtener la longitud total del alambre. Yo estoy dando 25 centímetros de longitud para amarrar. Recordemos que esto se dobla por mitad y luego ya se hace el amarre de las varillas. Yo le estoy dando 25 centímetros, lo cual me va a dar una longitud de amarre de 12.5, que está bien. Entonces, 25 centímetros de la longitud del amarre por, ¿sí?, 8 varillas que vamos a tener verticales por 8 varillas que tenemos horizontales, y vamos a tener entonces 64 amarres. 8 por 8, 64. Por 0.25 metros de cada amarre me va a dar 16 metros de alambre. Ahora lo que hago es multiplicar esos 16 metros por el peso del alambre recocido calibre 16. En la reunión vimos calibre 18, que son 9 gramos. En el caso del calibre 16 son 16 gramos por metro. Por eso aquí tengo .016, calibre 16. ¿Vale? Y eso lo multiplico por 1.05 para agregarle un 5% de desperdicio. De manera que de la parrilla yo voy a necesitar .269 kilogramos de alambre. Me voy a la columna. En la columna yo tengo también un amarre de 25 centímetros de largo, ¿sí? Y en cada estribo voy a hacer 4 amarres porque tengo 4 varillas, y al final de cuentas tengo 10 estribos. Entonces 0.25 metros por 4 amarres por 10 estribos me va a dar 10 metros de longitud de alambre. Sacamos el peso. 10 metros por .016 kilogramos sobre metro por 1.05 para agregarle el 5% de desperdicio, y me da .168 kilogramos. Sumo los dos alambres, como ya los tengo con desperdicio, ya nada más los sumo. Aquí ya no le agrego nada, ¿sí? A diferencia de lo que hicimos acá, donde primero sumamos las cosas y luego ya le agregamos el desperdicio. Acá ya le agregamos desperdicio y finalmente sumamos. Y voy a necesitar .437 kilogramos de alambre. ¿Ok? Entonces, esto es el proceso de cuantificación para saber cuánto concreto necesito, cuánto acero necesito y de qué número de acero, y finalmente, ¿sí?, cuánto alambrón y cuánto alambre para amarrar. No tengo cimbra porque, si se fijan, la zapata está llegando hasta el límite de la excavación, lo cual me está indicando que aquí no se utilizó cimbra. Si no fuese así, generalmente se les deja un espacio en las zapatas, es decir, la excavación se hace más amplia, se pone la cimbra para colar la zapata y luego ya se rellena, como lo están viendo aquí. Todo esto es relleno de tierra, pero en este caso la especificación no me indica cimbra, por eso no estoy metiendo cimbra. No estoy analizando ni la dala de desplante o viga de desplante, ni el muro, porque tampoco forman parte de la zapata, ni el relleno tampoco forma parte, ni la excavación forma parte de la zapata. Entonces yo ya encontré de esa manera las cantidades necesarias de material para una zapata. Estas cantidades de material
las voy a poner, como en el ejemplo anterior, al momento de calcular el costo aquí en los conceptos: concreto, varilla número 3, alambrón, alambre y las cantidades que yo obtuve con este análisis, ¿vale? Esto se tiene que hacer prácticamente para cada elemento estructural. Si hay zapatas diferentes en el proyecto, pues cada zapata tiene que ser analizada desde esta perspectiva. Si es una zapata corrida, se analiza de forma diferente. Ahí la analizamos normalmente por metro lineal, por ser una zapata corrida. Entonces lo que hacemos es agarrar un metro de profundidad y calcular cuánto concreto, cuánta varilla, cuánto alambrón, cuánto alambre vamos a ocupar para un metro lineal de zapata corrida. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que les sirva este análisis que acabamos de hacer junto con el análisis que hicimos en la reunión de una pequeña viga, como ejemplos para que ustedes sepan que cuál es el trabajo del proceso de cuantificación. Ya también habíamos hecho para un muro. Entonces, bueno, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy, chicos. Y me estoy dando cuenta de un error que cometí y bueno, ya no lo voy a corregir porque ya tengo todo terminado, pero consideré que la parrilla era de 3/8 y me estoy dando cuenta que es varilla de 3/4. Entonces aquí va a cambiar el asunto, ¿sí? ¿En qué va a cambiar? Que el peso de la parrilla no puedo utilizar .560 porque este es de varilla de 3/8. Necesito poner el peso de la varilla de 3/4, ¿sí? Ahorita no lo tengo a la mano, pero o déjenme ver si lo tengo. No lo tengo a la mano. Mil disculpas, no lo tengo a la mano. Entonces aquí mi error es ese. Yo pensé que era de 3/8 la parrilla, se me fue el avión. Es de 3/4. Aquí hay que poner el peso por en los kilogramos por metro de la varilla de 3/4 y obviamente no van a ser 10 kilos, van a ser muchos más kilos, ¿sí? Y ya no voy a poder sumarlos con el acero de las columnas porque este sí es de 3/8. Entonces yo voy a tener aquí voy a tener que dividir esta parte de aquí y tener varilla número 6, que es la varilla de 3/4 y el peso que me dé aquí, y varilla número 3, que es el peso que acabo de obtener aquí, ¿sale? Lo corrijo y y de esta zona, nada más de esta parte, lo corrijo y les pongo le mando una imagen a la jefa de grupo con los cálculos ya corregidos, porque hasta este momento me doy cuenta que me equivoqué al pensar que aquí eran 3/8 y son 3/4. Una disculpa, yo lo corrijo y les mando una imagen ya con el cálculo corregido para que ustedes lo puedan revisar y anotar si quieren en la libreta, dejarlo anotado para que tengan todo correcto. Ok, pues chicos, los dejo. Échenle ganas, cuídense y estamos al pendiente.